Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. Han dicho que es la tercera guerra de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico en México se ha convertido en una prioridad para la seguridad y defensa estadounidense, y ahora equipos especiales de la CIA han sido enviados a México para encabezar unidades especiales y aumentar los esfuerzos de frenar el narcotráfico. Frente a casi 50,000 muertos en los últimos años, muchos preguntan si ha sido efectiva la inversión multimillonaria de Washington en la guerra contra las drogas. Ex altos funcionarios de Washington están apoyando una organización denominada terrorista por el Departamento de Estado, incluso ganando miles de dólares en lobby para intentar promover la bondad de este grupo. El Mojahedin-e-Khalq, MEK, una organización iraní responsable por el asesinato de militares y diplomáticos estadounidenses, ahora parece ser el mejor amigo de personajes como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el demócrata Howard Dean. ¿Es el terrorismo un negocio? Aunque los Estados Unidos están en crisis económica, parece que siempre hay dinero para dar a quienes promueven sus intereses en el exterior. Así es el caso con los grupos antichavistas en Venezuela, que cada año reciben millones de dólares de las agencias de Washington para promover acciones contra el gobierno de Hugo Chávez. Ahora Obama prepara un mínimo de 20 millones de dólares para la oposición en Venezuela en 2012, mientras recorte los servicios sociales del pueblo estadounidense. Algunos lo llaman la tercera guerra de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico en México se ha convertido en una prioridad de seguridad y defensa del gobierno de Estados Unidos. Y eso lo evidencian los 1.4 mil millones de dólares que está invirtiendo Washington en la llamada Iniciativa Mérida, la lucha contra el narcotráfico en México, más miles de millones de dólares del Pentágono, que también están siendo orientados hacia este fin. Ahora, los muertos en los últimos años a causa de la guerra del narcotráfico en México han llegado a un punto de hasta casi 50,000 muertos. Un incremento ya bastante contundente en la violencia en esta guerra de drogas en México, que también está ya cruzando la frontera estadounidense. Muchos preguntan, entonces, con tanta inversión en estos esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, ¿por qué sigue aumentando entonces la violencia y sigue también aumentando lo que es el tránsito de drogas desde el sur hacia el norte, o sea, desde Sudamérica vía Centroamérica, más que todo ahora vía México a Estados Unidos? Se habla de incluso 80% de lo que es el narcotráfico regional ahora está siendo controlado por los capos narcotraficantes en México. Uno de los grandes problemas aquí, por cierto, es justamente el consumidor insaciable que existe en territorio estadounidense. Vean más a continuación. Un récord de sangre derramada. Más de 10,000 personas han muerto este año en México en la batalla contra los carteles del narcotráfico, según datos de la prensa nacional. La violencia alcanza niveles sin precedentes en la historia mexicana, desde que en 2006 el gobierno de Felipe Calderón empezó su intensificada lucha antidroga. Al mismo tiempo, el mandatario mexicano reconoce que la agresión se terminará tan solo cuando se asfixien las finanzas de los capos y se erradique la demanda de estupefacientes. Naciones Unidas debe continuar impulsando el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, y hay que afirmarlo, mientras sigan existiendo consumidores de droga dispuestos a pagar decenas de miles de millones de dólares por sus adicciones o preferencias, este financiamiento a la actividad criminal seguirá teniendo ahí su principal fuente. Varios estudios indican que es Estados Unidos el principal comprador de narcóticos en el mundo. Los datos de la ONU demuestran que casi 40 millones de norteamericanos consumen drogas al año. Por lo tanto, Washington, al igual que México, asume la lucha como uno de sus principales retos. Desde 2008, los gobiernos de ambos países están realizando una iniciativa conjunta llamada Plan Mérida. Durante este periodo, el Departamento de Estado afirma haber entregado más de 600 millones de dólares en equipo, capacitación y otros materiales para cortar el flujo de drogas.
Algunos políticos, a su vez, abogan por iniciativas mucho más radicales. Recientemente, el gobernador de Texas, el conservador Rick Perry, declaró que apoyaría al envío de tropas estadounidenses hacia México para enfrentar las bandas criminales. Hemos logrado parar los carteles de droga en Colombia solo gracias a los esfuerzos coordinados. México también podría necesitar a nuestros militares para colaborar en el trabajo de exterminación de estos carteles, para mantenerles alejados de nuestra frontera y para destruir sus redes. Tenemos que prevenir que este país fracase. En México, la propuesta del legislador tejano provocó enseguida una fuerte polémica. Varios políticos y expertos rechazaron rotundamente la posibilidad de la intervención norteamericana para el supuesto control de drogas, considerándola como una violación de la soberanía nacional. México no puede aceptar de ninguna manera una intención de esta naturaleza y confío que esas voces conservadoras norteamericanas no tengan eco ni en el Congreso norteamericano ni en el gobierno del presidente Obama. México tiene a salvo su soberanía y la va a mantener siempre y hay que hacer un esfuerzo para enfrentar nuestros propios retos. Algunos expertos creen que las palabras del gobernador de Texas, que también es aspirante a la candidatura presidencial, no son más que una parte de su propaganda electoral y no necesariamente se convertirán en acciones. Ellos consideran que una respuesta militar no resolvería el problema del narcotráfico y abogan por otras opciones. La manera que los Estados Unidos podría contribuir a la lucha contra el narcotráfico es a través de incrementar la cooperación técnica. Esto quiere decir poder formar mejores policías, mejores ministerios públicos, poder formar mejores funcionarios en México. Las drogas siguen siendo el principal factor de la desestabilización social en México. Pero hasta el momento la guerra contra los narcos solo ha provocado pánico entre la población, que espera el momento en el que se reste fuerza a los capos y se ponga fin a esta negra página de la historia mexicana. Y para hablar más sobre este tema vamos a conversar con Octavio Pescador. Él es profesor y también es coordinador del Centro para Estudios Mexicanos de la Universidad de California. Está con nosotros desde Los Ángeles. Gracias, Octavio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Octavio, algunos han llamado la lucha contra el narcotráfico y lo que han sido los últimos esfuerzos o iniciativas de Estados Unidos, en el caso de México, lo han llamado la tercera guerra de Estados Unidos. Y sabemos que últimamente Estados Unidos está enviando fuerzas especiales de la CIA, tanto como de contratistas privadas, para formar unidades así especializadas para combatir el narcotráfico en México. ¿Crees que esto es una buena estrategia que están comenzando a ejecutar ahora con cuerpos de inteligencia estadounidenses actuando en México? Bueno, es parte de un paquete de ideas y de procedimientos que se dan en el marco de la cercanía que existe entre los gobiernos y las sociedades. La integración económica que se dio en los 90s vía el Tratado de Libre Comercio generó ciertas dinámicas que ahora, por ejemplo, en el caso de seguridad, están expresándose en lo que se conoce como la iniciativa o Plan Mérida. Y este tipo de acciones de capacitación son primordialmente lo que hay en términos concretos, empíricos, fehacientes de colaboración y de trabajo, es capacitación. No hay intervención, no hay operación logística, además es simplemente un nivel administrativo y operativo, requiere de la inteligencia, no solo de información, sino también de la experiencia de otro nivel administrativo y de operación. En el caso, por ejemplo, de Plan Colombia, en donde también decían lo mismo, en el final resultó que realmente las fuerzas estadounidenses eran quienes también, junto a los colombianos, estaban ejecutando las operaciones. ¿No crees que lo mismo puede suceder en el caso de México? De llegarse a dar eso, que en lo personal lo dudo, tendría que hacerse de la forma oficial, con el consentimiento del Congreso mexicano, para que alguien más, otro país, en este caso sería Estados Unidos, pudiera ejercer esa capacidad de portar armas y además tener capacidad operativa en el país. Con todo esto, entonces, que ha ocurrido y las cifras aumentan en cuanto a los muertos, el consumo de drogas también ha aumentado junto a lo que ha sido, bueno, la producción de estas drogas, tanto como la inversión por parte de Estados Unidos, México y otros países en la lucha contra el narcotráfico. ¿No sería que están utilizando estrategias
estrategias equivocadas? No, esa es una magnífica pregunta y es la pregunta que se hacen muchas gentes notables en el mundo intelectual, en el mundo de la política, dignatarios y demás. ¿Qué no sería mejor adoptar una política como la de los Países Bajos, en particular Holanda, donde hay permisibilidad en términos del uso de ciertas drogas y control y restricción y gravámenes e ingresos y demás asociados a esta reglamentación de un mercado existente y creciente? Se ve desde la perspectiva, esa argumentación mucho tiene que ver con donde estén situados aquellos que formulan propuestas en este sentido de la legalización. Cuando se está ejerciendo la responsabilidad sobre el Estado y sobre una nación, se ve a veces desde una perspectiva más paternalista, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de la preocupación de que la permisibilidad lleve a más problemas. Hay estadísticas que indican que el abrir una puerta genera otras puertas y otros caminos. Lo que sí es que la estrategia actual está generando grandes conflictos en términos de la pérdida de vida y sería muy prudente, como se está haciendo, lo considero, evaluar cuáles son los resultados, cuáles son los objetivos, cuál puede ser la dinámica. Muchas gracias, Octavio Pescador, por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Un placer, hasta luego. Hasta que no se enfrente lo que es el problema del gran consumo en Estados Unidos, parece que esa guerra de las drogas, la guerra del narcotráfico, no va a terminar en este momento, no va a terminar con estas nuevas iniciativas que está ejecutando Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta el lobby de un grupo terrorista? Pregúntale al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, conocido también por su reacción fuerte durante los ataques de 11 de septiembre de 2001. O pregúntale a Howard Dean, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, demócrata, líder del Partido Demócrata de Estados Unidos. Ellos son dos de la gran lista de personas, de exfuncionarios, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están haciendo lobby bien pagado para un grupo oficialmente clasificado por el propio Departamento de Estado como terrorista. Yo no lo estoy diciendo, o sea, es el Departamento de Estado que desde el año 1997, cuando inventó lo que es su lista llamado Organizaciones Terroristas Extranjeros, FTO por sus siglas en inglés, este grupo llamado Mojahedin-e-Khalq, conocido por sus siglas como MEK, fue uno de los primeros grupos colocados en esta lista de organizaciones terroristas extranjeras del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que vemos a personas como el primer y ahora ex director secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush tiene contratos de lobby hasta $100,000 con este grupo MEK? Claro, hay algo muy específico, muy puntual que tiene este grupo y eso es su oposición al gobierno de Mahmoud Ahmadinejad en Irán. O sea, hay que preguntar aquí, ¿no hay un doble estándar sobre el tema del terrorismo? Vamos a ver más en el siguiente reportaje. Luchadores por la democracia o autores de atrocidades. Mojahedin-e-Khalq o MEK, un grupo radical izquierdista iraní, es conocido por su antagonismo feroz con el actual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Considerada como una organización terrorista por Estados Unidos desde 1997, últimamente ha encontrado una protección de alto nivel. Más de 30 políticos y exfuncionarios norteamericanos realizan un fuerte lobby por el grupo, sosteniendo que es un movimiento democrático y no debe considerarse extremista. Digo que es una tarea urgente quitar al MEK de la lista de las organizaciones terroristas extranjeras para prevenir una injusticia. Las organizaciones de derechos humanos declaran que el MEK es responsable de una serie de atentados contra los políticos islamistas, policías y cuarteles militares en Irán. Además, les acusan de torturar a sus propios miembros. Sin embargo, la Unión Europea quitó en 2009 a este grupo de la lista terrorista. Ahora las mismas peticiones se oyen desde el territorio estadounidense. Entre tanto, la prensa revela que por cada discurso político de apoyo a esta organización se pagan miles de dólares. Algunos expertos creen que estas sumas nublan las visiones de los ponentes y les desaniman a profundizar sobre el oscuro pasado de la organización. Hay muchas ocasiones cuando llaman para ver si una persona puede hablar o dar un speech
en una conferencia y no se explica mucho de qué se trata. Y yo pienso que esto ha de haber pasado con muchas personas que están apoyando a este grupo en este día, es que no se han dado cuenta de la historia o de todo lo que ha pasado en los décadas pasados. Y yo pienso que se los engañaron porque les pagan mucho dinero para que hablen. Los defensores del MEK, entre los cuales se encuentran figuras políticas de la época del expresidente George W. Bush, denominan al grupo iraní luchadores por la libertad, olvidando de que en los años 70 sus miembros mataron al menos 6 estadounidenses en varios ataques contra los militares y civiles en Irán. Varios analistas piensan que la supresión de esta banda de la lista de terroristas extranjeros conllevaría muchos riesgos para la oposición pacífica iraní y los procesos democráticos en el país, además de legitimar la violencia. Asimismo, muchos consideran que estas acciones violan la ley norteamericana. Hay mucha gente que permanece en las prisiones por el momento, acusada de proveer un apoyo material al terrorismo. No veo gran diferencia entre estos presos y esos abogados de la derecha. ¿Por qué estos funcionarios de Bush financian al grupo terrorista sin impunidad? ¿Qué justificación hay detrás de eso? Y mientras el mismo grupo afirma que ha dejado su actividad ilegítima del pasado para convertirse en defensor de un proyecto democrático y antinuclear para un nuevo Irán, los escépticos dudan que este cambio sea posible y creen que el lobby norteamericano es solo una herramienta para presionar al gobierno de Ahmadinejad. Y para hablar más sobre este tema, vamos a conversar con Carlos Barresueta. Él es analista político y también es director ejecutivo del Centro para Iniciativas Latinoamericanas y del Caribe de Miami-Dade College. Y está con nosotros desde Miami. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia. Bueno, Carlos, directo al punto. Este grupo MEK ha sido designado por el Departamento de Estado desde el año 1997, desde cuando ellos crearon su lista de organizaciones terroristas extranjeros como justamente una organización terrorista. Entonces, ¿cómo se puede explicar ahora esta nueva información sobre los vínculos políticos y financieros de ex altos oficiales del gobierno de Washington con este grupo que supuestamente es un grupo terrorista? ¿Cómo eso se puede explicar, Carlos? Bueno, yo creo que el vínculo obviamente es inaceptable. Es un grupo que está en contra de Ahmadinejad en Irán, y Estados Unidos siempre ha tenido una política, o muchas veces ha tenido una política, creo que errada, de ser amigo de tu enemigo. Eso pasado en Chile, cuando Nixon y Kissinger estaban enamorados de Pinochet. Eso pasó también con los contras en Nicaragua, cuando el gobierno de Reagan y la CIA los apoya contra el movimiento sandinista en Nicaragua. Eso pasó en Egipto, pasó en Egipto con Mubarak. Recuerden que hace poco Egipto era un país, de acuerdo a los Estados Unidos, estable, y ahora es un país que tiene un dictador, o que tenía un dictador, con un cambio en la visión de Estados Unidos, cuando Estados Unidos daba una gran cantidad de dinero de ayuda a Egipto todos los años. Yo creo que eso hace que el grupo MEK se convierta en un grupo que pueda ser útil pragmáticamente para Estados Unidos, y por eso algunos de estos líderes no lo vean como una mala cosa recibir dinero de ellos, pero que yo creo que en una política exterior nueva y refrescante no tiene ningún sentido. ¿Cómo ves tú el criterio, entonces, para nombrar o mantener un grupo terrorista en esa lista? Porque estos personajes justamente están haciendo lobby para quitar ese grupo de esa lista. Ese grupo fue responsable de asesinar a 6 estadounidenses hace varios años, tanto como un secuestro de diplomáticos, unas agresiones, etcétera. Y en 2004 la FBI aún decía que este grupo MEK es un grupo involucrado con actos terroristas. Entonces, ¿cuál es el criterio y el dinero? ¿Cómo se controla eso? Claramente, el grupo MEK es un grupo que ha cometido actos terroristas en el pasado. Esto es indiscutible, incuestionable, irrefutable. Es claramente un grupo que tiene vínculos que son no encomiables de ninguna manera. Es una asociación peligrosa para Estados Unidos. Está dentro de su propia lista de organizaciones terroristas. Eso significa que hay informes de seguridad que establecen que esta asociación ha sido una asociación discutible en el pasado y peligrosa en el pasado. Pero repito, es esta política errada, yo creo,
pasada y fracasada, de ser amigo de Pinochet porque la opción de Allende era peor, de ser amigo de los contras porque la opción del supuesto domino effect en Centroamérica podía terminar en comunismo, de ser amigo de Mubarak, que claramente es un dictador en Egipto, en vez de apoyar grupos de derechos civiles en Egipto, de ser amigo de Musharraf en Pakistán, cuando claramente Musharraf tiene prácticas que no son consonantes con Estados Unidos. No se puede tener esta duplicidad y hay que simplemente tener una línea clara con asuntos de valores democráticos y derechos humanos alrededor del mundo. Hay otro asunto aquí, Carlos, y es el hecho de que hay una ley en Estados Unidos que prohíbe lo que es el apoyo material a una organización terrorista extranjera. Se ha interpretado en los últimos 2 años a esa ley como no solamente una ayuda, un apoyo material en el sentido financiero o de armamento, sino también hasta una asesoría o un lobby. Yo pregunto, Carlos, si ves que este caso podría caer dentro del marco de esa ley en el sentido de que estos personajes están utilizando lo que es su influencia, lo que es su postura política de peso en Estados Unidos para hacer lobby a una organización que claramente está clasificado como terrorista. Los reportes de prensa y los análisis lo que dicen es que el vínculo tiene que ser un vínculo directo. Y lo que pasa con esta organización es que es una organización que es muy hábil para que ese vínculo no sea directo entre el pago del speaking fee, o sea, el pago porque el conferencista hable, no se hace directamente con miembros de la organización, sino que se hace con 3 o 4 grados de separación. Esta ausencia de vínculo directo y de 2 o 3 niveles entre quién paga el dinero y quién lo recibe, lo que impide que estos oficiales estén en problemas. Pero yo creo que más allá del asunto legal, que es importante, aquí hay un asunto de moral, hay un asunto de ética, hay un asunto de diplomacia internacional que convierte claramente el acto de estos altos oficiales norteamericanos en inaceptable. Muchísimas gracias a Carlos Barresueta por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes, muy amable, espero estar aquí de nuevo. Y hay otra pieza también clave en toda esa historia, es el hecho de que también MEK, organización terrorista, según el Departamento de Estado, ha pagado avisos en medios estadounidenses como el New York Times y el Washington Post con más de $200,000. Así que hay que preguntar si a estos medios están recibiendo dinero del terrorismo y luego están promoviendo al terrorismo. La crisis económica en Estados Unidos y su deuda explosiva parecen ser razones para recortar gastos a nivel doméstico. No obstante, no parecen ser razones para recortar los gastos a nivel internacional cuando se tratan de las guerras y las intervenciones de Washington en el exterior. Así es el caso con Venezuela, cuyo gobierno Washington ha estado intentando remover de alguna manera o cambiar durante los últimos 12 años, el gobierno de Hugo Chávez. Y eso se evidencia a través de una inversión multimillonaria en los sectores de la oposición para justamente crear una alternativa al gobierno de Chávez o buscar diferentes mecanismos para lograr sacarlo del poder. En 2012, Venezuela tiene elecciones presidenciales, tanto como elecciones regionales para gobernadores y alcaldes, y ya Washington va preparando un financiamiento multimillonario para apoyar a la oposición en sus campañas electorales. Estamos hablando de mínimo de $20 millones que ya están escritos, que ya están solicitados en el presupuesto del año 2012 del gobierno de Barack Obama. Por cierto, el propio presidente Obama solicitó $5 millones en su presupuesto para el 2012 para financiar a estos grupos de la oposición en Venezuela. Pero ¿de qué sirve todo este dinero? La popularidad del presidente Hugo Chávez sigue en más de 57% hoy. Ni siquiera ha comenzado la campaña electoral y la oposición no llega, ningún candidato llega, ni siquiera se acerca a 20%. Vamos a escuchar un comentario del periodista Jeremy Bigwood.
Desde la Guerra Fría, Estados Unidos viene interviniendo en asuntos internos de otros países, o quizá incluso desde antes. Su mentalidad no ha cambiado. La injerencia política es una inercia burocrática norteamericana. Solemos contratar a periodistas extranjeros para que ellos cubran los eventos bajo el prisma del gobierno estadounidense. Como residente de Washington, afirmo que declarándose el bastión de la democracia, Estados Unidos no pone en práctica sus principios. Personalmente, creo que no vale la pena elaborar estas iniciativas de intervención, ya que no llevan a ningún éxito. No debemos olvidar que la economía estadounidense no se encuentra en su mejor momento. Además, esto crea un peligroso precedente para actuar de igual manera con Estados Unidos. Y bueno, ya para el año 2012 se sabe que, incluso lo dice en el propio presupuesto de Estados Unidos, presupuesto nacional, que ese dinero que ya están apartando para la oposición en Venezuela va justamente para apoyar el proceso electoral. Algo que evidencia una vez más que Washington está interviniendo en los asuntos internos de un país democrático, de un pueblo pacífico, intentando promover de alguna manera la desestabilización. Bueno, algo que realmente no debe ser aceptable porque es algo que no aceptarían en Estados Unidos. Guerra contra el narcotráfico y apoyo al terrorismo y a la desestabilización. La hipocresía de los poderosos sigue creciendo y nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y detallando todo lo que hay detrás de la noticia en nuestra América. Como siempre me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Ahora parece ser el mejor amigo de personajes como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el demócrata Howard Dean. ¿Es el terrorismo un negocio? Aunque los Estados Unidos están en crisis económica, parece que siempre hay dinero para dar a quienes promueven sus intereses en el exterior. Así es el caso con los grupos antichavistas en Venezuela, que cada año reciben millones de dólares de las agencias de Washington para promover acciones contra el gobierno de Hugo Chávez. Ahora, Obama prepara un mínimo de $20 millones para la oposición en Venezuela en 2012, mientras recorte los servicios sociales del pueblo estadounidense. Y ahora equipos especiales de la CIA han sido enviados a México para encabezar unidades especiales y aumentar los esfuerzos de frenar el narcotráfico. Frente a casi 50,000 muertos en los últimos años, muchos preguntan si ha sido efectivo la inversión multimillonaria de Washington en la guerra contra las drogas. Ex altos funcionarios de Washington están apoyando una organización denominada terrorista por el Departamento de Estado, incluso ganando miles de dólares en lobby para intentar promover la bondad de este grupo. El Mojahedin-e-Khalq, MEK, una organización iraní responsable por el asesinato de militares y diplomáticos estadounidenses, Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. Han dicho que es la tercera guerra de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico en México se ha convertido en una prioridad para la seguridad y defensa estadounidense. Bastante contundente en la violencia en esta guerra de drogas en México, que también está ya cruzando la frontera estadounidense. Muchos preguntan, entonces, con tanta inversión en estos esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, ¿por qué sigue aumentando entonces la violencia y sigue también aumentando lo que es el tránsito de drogas desde el sur hacia el norte, o sea, desde Sudamérica vía Centroamérica, más que todo ahora vía México a Estados Unidos? Se habla de incluso 80% de lo que es el narcotráfico regional ahora está siendo controlado por los capos narcotraficantes
en México. Uno de los que llaman la tercera guerra de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico en México se ha convertido en una prioridad de seguridad y defensa del gobierno de Estados Unidos. Y eso lo evidencian los 1.4 mil millones de dólares que está invirtiendo Washington en la llamada Iniciativa Mérida, la lucha contra el narcotráfico en México, más miles de millones de dólares del Pentágono, que también están siendo orientados hacia este fin. Ahora, los muertos en los últimos años a causa de la guerra del narcotráfico en México han llegado a un punto de hasta casi 50,000 muertos, un incremento ya bastante